no sé darla. Sin embargo, yo sentía que la iglesia está pasando por un proceso en el cual se está enfrentando a una nueva paternidad de Dios y está descubriendo al Padre de una manera totalmente distinta. Me acuerdo que en una prédica que estuve, que dieron de Comunife, estaba diciendo de que estaban los hijos bebés, estaban los hijos en crecimiento, los niños, estaban los adolescentes y estaban los jóvenes adultos y los hijos ya casados. Todas esas son transiciones del hijo en el cual el padre tiene que reformar cómo entrega su amor, su liderazgo y cómo es papá. Y la iglesia está pasando, la iglesia Comunidad de Fe y Esperanza, yo he sentido que ha estado pasando de ser un bebé, un niño, a empezar a ser un adolescente, un jovencito que ya está sirviendo en los negocios del Padre. Y puede ser muy incómodo el encontrarse en esa transición de las nuevas responsabilidades y libertades que te da el Padre, en donde ya no te dice qué hacer, ya no te dice qué cosas tienes que comprometerte, y quizá te puedas sentir un poquito solo al respecto. Sin embargo, eso que he querido hablarles de cómo fue mi transición de niño a un adolescente, a ya un adolescente que sirve en los negocios con el Padre. Y bueno, primero que nada quería hacer un recorderis de cómo fue el inicio con este año. El 2020, quizá yo, al menos de lo que yo he vivido, fue el año más esperado que yo he visto. Yo vi que muchos estaban esperando no solamente el cambio de un año, una mejor vida con el cambio del año, sino una mejor vida con el cambio de una década. Estaban esperando la transición a nuevas promesas, nuevos propósitos, nuevas misiones que el Padre había dado. Yo escuché muchas promesas increíbles para diversas personas, iglesias, denominaciones a lo largo del 2019 sobre lo que vendría en la próxima década, sobre lo que vendría en el próximo año. Y nosotros llegamos con mucha expectativa. Es más, yo recuerdo que nosotros fuimos a un congreso, que algunos fuimos a un congreso, y el Señor estaba dando promesas increíbles y estábamos contentos para poner en marcha, eso fue en febrero, para poner en marcha todo lo que el Padre había prometido. Y 2-3 semanas después se viene la pandemia y nos sentimos maniatados, sentimos que ya ninguna de las promesas ni encargos que se nos había dado podía darse. Y yo estaba buscando una situación parecida, en la cual el pueblo de Israel se sintiera incómodo porque el Padre los estuviera empujando a algo totalmente desconocido, en donde quizás se sintieran solos. Y hubo varias situaciones, hubo varios escenarios en la Biblia que yo encontré algo parecido, pero el que más me fue familiar, en el que más me sentí identificado, fue en Primera de Josué. Cuando Moisés había muerto, cuando Moisés partió a la presencia del Señor, y Josué fue abandonado con un pueblo totalmente, un pueblo cascarrabias, un pueblo testarudo, un pueblo de duro corazón, el cual estaba recién entrando a la promesa, pero se había muerto el más grande profeta del Antiguo Testamento. Puede que Elías haya traído fuego del cielo, puede que Eliseo haya hecho cosas increíbles como darle ceguera a todo un ejército, pero ninguno de esos profetas veía a Moisés cara a cara. Ninguno de esos profetas intercedía delante del Padre a su pueblo como lo hacía Moisés. No hubo ningún profeta como Moisés hasta que llegó nuestro Señor Jesucristo. Y el pueblo fue desamparado. Yo me imagino que se sentía en la incertidumbre de estar ante una nueva promesa, pero sin el pasado liderazgo. Y quizá en este año muchos nos hemos sentido así.
de que veníamos con todas las promesas, con todas las ganas. Este año sí sirvo, este año yo voy a dedicarme completamente a la iglesia, este año, Señor, yo te voy a servir porque yo quiero ver mi hogar restaurado, yo quiero ver mi trabajo, Señor Jesús, reformado por tu bendición. Y viene la pandemia y de repente ya no tenemos la colaboración que teníamos con nuestros compañeros, ya no tenemos a nuestros papás, ya no tenemos a nuestras mamás, ya no tenemos al pastor cerca para dar este gran paso hacia una nueva promesa, hacia una nueva transición. Y quizá nos sentimos como que nuestro papá es el águila, nosotros somos los pollitos y que papá nos está lanzando del nido y que tenemos que aprender a volar o si no nos vamos a morir. Y quizás sintamos que es un acto de crueldad, pero es la única manera en la que podamos aprender a volar. Es la única manera en la que ahora tengamos mayor libertad y no solamente veamos al Padre cuando Él llega a traer el alimento, sino que ahora podemos volar con Él, podemos cazar con Él, podemos migrar con Él. Es una nueva estación en la cual tenemos más acceso al Padre, a pesar de que quizá nos sintamos solos. Y esa era la conexión que yo veía, la palabra que yo veía del Día del Padre, sobre lo que el Señor está haciendo en su paternidad hacia nosotros. Entonces, ¿qué hizo el pueblo de Israel ante semejante transición? Salir de esclavitud con el liderazgo del mayor profeta del Antiguo Testamento, a estar como personas libres con el liderazgo de quizá un gran hombre del Señor. Sin embargo, no sabemos cómo haya sido su lección. No sabemos cómo pudo haber trabajado él. La única referencia que teníamos es que era un hombre lleno del Espíritu Santo, lo cual ya es mucho, pero tenía poca experiencia como cabeza y que tenía la confianza de Moisés. Entonces, hay cosas puntuales que yo he visto en esta transición que se reflejan a menudo, que se reflejaron cuando Elías le cedió el mando a Eliseo, cuando David le dio la continuación del proyecto a Salomón, y todavía más, y cuando Moisés le cedió el mando a Josué. Hay 3 puntos simples, no sencillos, pero simples, que yo veo que el Señor estaba dando en ese paso de ser un bebé que demanda a ser un hijo que ayuda. La primera es conocer la promesa. Cuando Eliseo le pidió a Elías que le diera una doble porción de su espíritu, lo que Elías le dijo: si puedes ver lo que está a punto de pasar, se te será concedido. Y esta es la palabra que el Señor primero nos quiere dar. Si podemos ver aquella promesa que el Señor nos había dado para este año, para esta década, entonces podremos conseguirla. La segunda es marchar. La segunda es marchar en la visión. Marchar en eso que se nos ha prometido, en eso que se nos ha encomendado. Recuerden que el principal mandamiento que se le dio a Josué fue: solo te pido que no temas y seas valiente. Y lo tercero es recordar cuáles fueron los consejos y mandamientos que nos dio nuestro Padre mientras éramos bebés. Esos son los tres principales puntos que el Señor me pudo estar mostrando respecto a esta transición, en la cual ya no somos simples bebés, sino que somos ya adolescentes, somos niños fuertes que pueden ayudar al papá. Y este es el texto en el que nos vamos a estar basando. Josué 1, desde el 1 hasta el 9. E inicia así: Moisés, siervo del Señor, tenía como ayudante a Josué, hijo de Nun. Después de la muerte de Moisés, el Señor le dijo a Josué: puesto que mi siervo ha muerto, prepárate tú para cruzar el río,
con toda esta gente, llegar a la tierra que les voy a dar a los israelitas. Les prometí a Moisés que les daría todo lugar por el que pasen. Les voy a dar todo el territorio comprendido, desde el desierto al sur hasta el Líbano, al norte. El río Éufrates, territorio de los hititas, al oriente, de los hititas al oriente, hasta el mar grande al occidente. Y bueno, yo estuve separando lo que decía este versículo en los puntos que Dios le quería dar a Moisés. Y empieza estos versículos desde Josué 1:2 hasta Josué 1:4, diciéndole: recuerda las promesas que yo les había dado y prepárate, porque serás tú quien lo conquiste. Quizá muchos, cuando se nos da una promesa, cuando se nos dice que este año sí conseguiremos, no sé, al hombre, a la mujer de nuestra vida, cuando este año sí viene el negocio, nosotros estamos esperando de que el Señor traiga el dinero, el negocio, el monitor y el personal calificado para hacerlo. O quizá cuando Dios nos dice que va a traer un nuevo ministerio, nosotros estamos esperando a que salga el libro con 10 pasos sencillos para un ministerio exitoso. 10 pasos sencillos para convertir a toda tu familia este año. Y lo cierto es que eso no es así. El Señor no siempre nos da una misión y nos da quien nos guíe nuestros pasos. Los apóstoles tuvieron como modelo a Jesús en la evangelización, en el carácter, pero lo que iban a hacer después era un mundo totalmente desconocido, del cual no se había visto nada antes de Jesús, de lo cual no se vio nada antes, ni en el Antiguo Testamento, ni en las declaraciones de los profetas, ni siquiera en quizá lo que dijo Jesús. Jesús les dio unas pautas sobre cómo actuar, sobre cómo ser, pero Él no les enseñó todo. Les dejó al Consolador y al Espíritu Santo que los iban a estar guiando. Y en mi caso, cuando yo pasé de ser estudiante de taekwondo a dar clases, y cuando yo sentí que el Señor me dijo: inicia, predica, la verdad es que yo era el más inexperto para hacerlo. De todos mis amigos en la iglesia, yo era el que quizá estaba menos preparado para hacer esa transición cuando pasamos a Turbaco. Yo les recuerdo de como he explicado antes, yo tenía el corazón destrozado, yo tenía mi hogar lejos y no sentía que tuviera un pastor. Y a mí, cada vez que me decían, cuando yo les preguntaba, bueno, ¿y cómo inicio el ministerio? ¿Cómo inicio la célula? ¿Cómo empiezo a predicar? Todos me decían lo mismo. Lo primero es que tienes que rendir cuentas, tienes que ir con un pastor, tienes que ir con un líder. Cada vez que decían eso, yo sentía que me pegaba una cachetada, yo sentía que me daban una punzada en el estómago. Cada vez que mi maestro me decía para dar las clases, me decía: no, tú tienes que hacer estas cosas básicas, tú ejerces tu dominio y ya. Yo sentía que me daban una cachetada, porque me decían, era como: ve y derrota al ejército. No me daban ni las armas, no me daban ni el plan, no me daban la estrategia, y mucho menos me daban el ejército para batallar. Y quizá ahora mismo nos estamos sintiendo así con esta transición. Se nos dio una gran promesa: vayan y predíquenle a su familia, vayan y predíquenle a los de su trabajo, vayan y predíquenle a su universidad, ve y sirve a tu familia, ve y sirve a tus compañeros de la universidad, ve e inicia este nuevo proyecto, esta nueva empresa. Y lo primero que nos dicen es: lo primero que tienes que hacer es capacitarte y obrar conforme a lo que se te ha capacitado. Pero nos sentimos inexpertos, porque es un mundo totalmente desconocido, y quizás sintamos que nadie ha vivido algo como lo que nosotros estamos viviendo. Pero Jesús dijo: les dejaré un consolador que les recordará mis palabras y Él les guiará el camino. Y estas primeras palabras que Dios le dijo a Moisés fue: recuerda la promesa que te he dado y prepárate, porque serás tú quien la conquiste. No será el pastor,
No será tu hermana evangélica que siempre tiene una profecía. No será Kimberly con su sonrisa fortalecedora, con su maraca bendita. No será Waleska con su abrazo consolador. No será Diana, no será Jaime, no será Mateo, no será Pacho, sino que serás tú. Ellos no se han ido, pero es tiempo de que dejemos de depender de ellos para alcanzar las promesas que se nos han dado. Estos fueron nada más los primeros 3 versículos. En el 5, Dios le dice: yo estaré contigo así como estuve con Moisés. Nadie podrá derrotarte mientras vivas, porque yo nunca te abandonaré ni te dejaré. Quizá nuestro mayor miedo es: yo no soy tan santo como el pastor. Yo no soy tan bueno como el que era mi jefe. Yo no tengo la experiencia que tienen mis compañeros. Yo ni siquiera sé hacerlo como mis amigos. O yo nunca he predicado. Y quizá nuestro temor sea que, como es un área totalmente nueva, sintamos que el Señor no vaya a ir con nosotros. Que primero nosotros tenemos que derrotar a todos los gigantes para que luego la presencia del Señor baje. Pero es el contrario. Es el Señor quien derrota a los gigantes. Es el Señor quien da las batallas. Y Él está con nosotros en cada paso. Así que debemos dejar de temer porque el Espíritu Santo no esté con nosotros. Porque ciertamente en esas áreas en las que somos inexpertos es cuando el Espíritu Santo más se gloria. Una vez yo me acuerdo que yo estaba sirviendo en Boca Chica y llegaron unos misioneros coreanos que ellos servían de una manera totalmente distinta a como yo estaba acostumbrado a verlo. Era una cultura totalmente diferente, pero las manifestaciones del Espíritu Santo eran claras y no podía negar que Dios estaba ahí. Y yo me acuerdo que yo le pregunté al pastor principal de ellos: ¿cómo sabías tú que estabas listo para irte de misiones? Y el pastor me dijo: ese es el secreto. Si sabes que estás listo, el Espíritu Santo no está obrando. Tienes que lanzarte cuando no sabes que es el tiempo. Tienes que lanzarte cuando no sabes hacerlo, pero que el Espíritu Santo está llamando. Porque si no, eres tú quien lo está haciendo. Es tu plan, son tus fuerzas y es tu experiencia. Si estás listo, no le está haciendo el Espíritu Santo. Y esta quizás sea el paso más fuerte, el dejar de temer y creer que quizá Dios no estará con nosotros como Él estuvo con nuestros pastores, con nuestros hermanos, con nuestros jefes. Pero el Señor promete: yo estaré contigo, así como estuve con Moisés. Y nadie podrá derrotarte mientras vivas, porque yo nunca te abandonaré ni te dejaré. Ahora, quiero recalcar, no es todas las promesas que se estaba dando en YouTube, Facebook, no son las promesas que se le dio a la iglesia de Hillsong, Buenos Aires, no son las promesas que se le dio a la iglesia del lugar de su presencia o a las que se les dio al arroyo. Es la promesa puntual que Dios te dio. Es la promesa puntual que Dios le dio a tu iglesia. No cualquier profecía que Dios estuvo hablando por ahí. Es la promesa y profecía, el mandato que Dios te dio a ti. En el versículo 6, 7, 8 y 9 es cuando el Señor cierra su motivación para el Señor, cierra sus palabras para Josué, para darle los últimos mandatos. Dice: sé fuerte y valiente, porque tú guiarás a este pueblo para que pueda tomar la tierra que prometí a sus antepasados. Pero tienes que ser fuerte y valiente, obedeciendo los mandatos que te dio mi siervo Moisés. Si te mantienes fiel a ellos, triunfarás donde quiera que vayas. Repite siempre las palabras del libro de la ley de Moisés. Estúdialo de día y de noche, de manera que puedas actuar de acuerdo a lo escrito en él, para que te vaya bien y tengas éxito. Te repito, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. El Señor repite, este es el pedazo en el que recalca: lo que más vas a sentir, lo que menos vas a sentirte es valiente. Yo soy melancólico y yo tiendo a entristecerme muy rápido,
yo dije, yo soy como dramático, porque con cualquier cosita yo me entristecía. Cuando estuve viendo que así era yo, pues me sentí mucho más cómodo. Pero recuerdo que yo le decía al Señor, Señor, tú nos ordenas que seamos gozosos, tú nos ordenas que seamos valientes, tú nos ordenas que vayamos fieros y fuertes a cumplir tu palabra. Pero me entristecía porque yo no me sentía como nada más que un niño asustado. Yo oraba, predicaba, presentaba los parciales, entrenaba, pero cada segundo tenía pánico, cada segundo tenía miedo, cada segundo yo estaba triste porque yo sentía que no lo estaba haciendo como el Señor me lo pedía, porque yo sentía, no voy a hacerlo como el Señor merece, no voy a hacerlo como el Señor está esperando que yo lo haga. Y si hay algo que yo pude sentirme fue cobarde, temeroso, asustadizo, una persona totalmente triste, no en el sentido deprimido, sino que mi naturaleza no se reflejaba como el gozo del Señor. Y luego veía que el Señor decía, insisto, alégrense en el Señor, insisto, no teman. Y me volví a entristecer porque yo me sentía asustado y temeroso. Y cuando yo vi que el Señor no le dice, cuando yo estaba viendo que el Señor no le estaba diciendo a Josué, no temas y sé valiente, no como un mandato, tú tienes que ser así, como si fuera un robot que tiene que encender un switch, sino que le decía, tienes que ser valiente, porque es lo que más vas a necesitar. Vas a sentirte asustado, pero te recuerdo que tú eres valiente. Entonces me sentí mucho más calmado. Cuando yo le pedía al Señor, Señor, que tu gozo sea mi fortaleza, y Él me rescataba, Él me animaba, yo sentía que tenía fuerzas para seguir adelante. Yo me sentía mejor, pero yo decía, mi naturaleza no es el gozo. Y estaba luchando con eso, pero fuimos al grupo de jóvenes de nuestra hermana iglesia en Comunidad de Fe Sur, y estaba compartiendo una hermana muy especial, y ella puso sus manos sobre mí y yo le decía, yo veo que tú eres un ser lleno de gozo. No podía hacer más nada sino romper en lágrimas, porque todo este tiempo me había sentido afligido, triste, pero que el Señor había sido mi fortaleza. Y entonces fue cuando entendí que eso de no temas, sé valiente, no significa que sea un mandato que no puedas estar asustado, sino que por el contrario, tienes que recordar que ser valiente es fortalecerte en Él, es fortalecer tu fe en Él, recargarte de Él. Y en estas últimas palabras Dios le dijo, sé fuerte y valiente, porque tú guiarás a este pueblo. Pero tienes que ser fuerte y valiente, obedeciendo los mandatos que te dio mi siervo Moisés. Si te mantienes fiel a ellos, triunfarás donde quiera que vayas. En esta etapa en la que quizá nos sintamos solos, en la que es una nueva estación, que sentimos que el Padre no está porque nos lanzó al vacío y espera que volemos. Lo que más cuesta, en medio del pánico, en medio de los gritos, en medio de la persecución, es recordar todo lo que nos enseñó antes de tirarnos a volar. Quizá ahora tú te sientas que estás en pánico, que las cosas están en caos, que tú no sabes ni cómo están saliendo a flote. Pero el Señor le dijo a Josué, tienes que ser fuerte y valiente, obedeciendo los mandatos que te dio mi siervo Moisés. Eres valiente al recordar todo lo que te enseñaron tus pastores cuando estaban en el culto, al recordar todo lo que te enseñaron tus amigos, que sabes que eran la voz de Dios mientras estaban contigo, y al recordar su palabra. Recordar y actuar ante lo que Dios te dio quizá pueda ser el mayor acto de valentía en medio del caos. Y quizás te sientas así como, listo, quizá ahora con todo lo que yo he dicho, que parece un mensaje súper motivacional,
tú sientas como listo, yo podré, sí, yo seré valiente, pero no sabes cómo hacer. Y el pedazo y yo te quiero decir, no porque sea el hombre más experimentado, sino porque esto fue lo único que me pudo servir en los pocos pasos que yo he dado hacia el vacío. Y que yo veo que le dijo Josué es, tienes que ser valiente, recordando y persistiendo todo lo que te enseñó tu mentor Moisés, todo lo que te enseñó tu mentor Francisco Cortés, todo lo que te enseñó tu madre espiritual Milena Cortés, tu pastor, tu líder. Ahora él ya no está acá. Ahora, no quiero decir que ellos no vayan a contestar, ellos siguen estando ahí, pero ya no lo tenemos en la cercanía que antes. Hay chicharrones que debemos resolver solos. Y el mayor acto de valentía que quizá ahora podemos hacer es recordar lo que Él nos da, es recordar lo que ellos nos dijeron y cómo sus palabras viven ahora en nosotros. 6 y 7. 8. Repite siempre las palabras del libro de la ley. Estúdialo de día y de noche, de manera que puedas actuar de acuerdo a lo que está escrito en él, para que te vaya bien y tengas éxito. El Señor, estoy seguro que ya te trazó un plan. Ya te trazó un plan. Puede que te sientas perdido, que quizás hayan sido cosas así como... Yo me acuerdo que cuando yo empecé a predicar en mi colegio, repito, no es que yo me parara así en la ventana a gritar, arrepiéntense hijos del diablo porque viene el Señor. No, yo soy una persona que le importa mucho caer bien. Entonces la manera en la que yo iba a entrar iba a ser, y tiendo a pensar mucho las cosas. Entonces yo decía, Señor, si yo voy a entrarles, quiero entrarles de una manera en la cual ellos se sientan amados y no se sientan juzgados. Señor, yo no sé cómo. Y el plan minucioso que Dios me dijo fue relaciónate y muéstrale y sé un Jesús. Quizás tú dices, bueno, ya te di un plan, pero ese de ser un Jesús, eso necesita como 10 pasos más, necesita como 5 estructuras más. Y el relaciónate, ese quizás es la lucha más grande que tienen muchas personas. Yo necesitaba un plan mucho más detallado. Pero eso fue todo lo que me dio Dios. Y cuando yo le seguía preguntando por un plan más detallado, lo que Él me decía fue, ya te hablé, yo ya te dije, actúa. Entonces, Dios ya te dio un plan, Dios ya te dio un propósito. Es momento que lo saques de las palabras, del cuaderno ese viejo en donde tú anotabas las promesas, que tú lo saques de los clips viejos de hace un año en donde Dios te daba promesas, donde Dios te daba estrategias, donde Dios te daba mandatos. Y es momento de que los pongas en práctica, estudiándolos y meditándolos. Y recuerda, necesitarás ser muy valiente para hacer y repetir todo lo que te han enseñado y todo lo que dice la Biblia. Esta era la palabra que he estado sintiendo. Yo soy un adolescente y para mí ha sido un deleite. Para mí ha sido una lucha grande, pero ha sido también un deleite. El pasar de papi necesito zapatos, papi necesito esto. Bueno, tampoco es que haya durado mucho, porque a mí desde chiquito me ponían a vender obleas para completar para el regalo de Navidad. Era su manera de prepararme. Desde chiquito me ponían a vender bolis para empezar a hacerme independiente. Pero esta transición de ya no poder echarle la culpa a mis papás porque me haya ido mal a mí, porque toda la culpa de lo que me está pasando ahora es mía. El poder hacer esa transición de tener un respaldo, si yo me equivoco mis papás me van a recuperar, toda la responsabilidad cae sobre mí, ha sido algo loco, no sabría qué otra palabra decirlo. Ha sido una travesía de mucho temor, pero he podido encontrarme con mi papá Francisco y con mi papá Dios
de una manera totalmente distinta. La palabra que el Señor me daba respecto al final de esto es Josué 3:5. Estaban a punto de empezar la batalla y Moisés, Josué, lleno del Espíritu Santo, le dijo al pueblo: purifíquense, porque mañana el Señor hará un gran milagro entre ustedes. Mañana el Señor hará un gran milagro entre ustedes. Ya no es el Señor va a arreglar la situación, sino que ahora su poder va a obrar a través de ti. Ese es un nuevo nivel de intimidad. Y lo segundo que Dios me decía es Juan 15:15. Porque ya no serán llamados siervos, sino mis amigos. Porque a mis amigos yo les doy el plan. Les digo el plan. Estoy parafraseando, no me acuerdo textualmente cómo dice. Ya no les digo siervos, porque un siervo no sabe los planes de su amo. Les digo amigos, porque les di a conocer todo lo que he escuchado del Padre. Ya ahora no somos hijos siervos. ¿Cómo es hijos siervos? De que algún día heredaremos todas las bendiciones del cielo, pero ahora no podemos disponer de ninguna porque no sabemos utilizarla. El cuchillo, el carro, la moto, todos son nuestros, pero no podemos utilizarlo cuando somos bebés porque nos vamos a lastimar si los agarramos. Pero ahora que estamos creciendo, ya pasamos a ser hijos amigos, que podemos hablar con nuestros papás, que podemos saber qué es lo que piensa y no solamente cómo nos quiere instruir, que podemos disponer de más bendiciones del reino porque ahora tenemos la capacidad de manejarla y podemos escuchar a Dios como un padre amigo y consejero y no solamente como un instructor que nos guarda. Y amados, quiero que recuerden, las 3 etapas son tener la visión, recordar la visión y verla. Si puedes verla, puedes tenerla. Marchar en la visión, esto abarca todo lo de marchar en la visión. Sé fuerte y valiente, actúa que el Señor ya te dijo que lo hicieras y recuerda mis mandamientos, recuerda los que yo te di con el cuerpo y en mi ley. Padre, gracias Señor por este tiempo, gracias por lo que tú estás haciendo en nosotros, gracias porque a pesar de todo el caos, de todo el miedo que hemos sentido, pronto estaremos orando junto contigo, pronto estaremos emigrando contigo, podremos casar contigo, podremos volar a tu lado, Señor Jesús. Gracias, papá, porque tú nos estás delegando más y porque quizá lo que alguna vez pareció crueldad de lanzarnos al vacío, ahora entendemos que fue tu amor y que tú tienes el control de todo lo que está pasando. Gracias, Señor Jesús, porque estás confiando en mí una nueva tarea, una nueva comisión. Y Señor, no sé cómo me irá, no sé cómo resultará, pero no importa qué palabra diga, no importa lo que yo haga, tu poder estará ahí y aunque yo fracase, tú triunfarás. Aunque yo falle la piedra, tú derribarás al gigante. Aunque yo no logre cruzar el río, Señor Jesús, tú ahogarás al ejército, papá. Yo sé, Señor Jesús, que tú obrarás en medio de nuestra ineptitud, de nuestra ignorancia, de nuestra ineficacia, de nuestra incapacidad. Tú obrarás, Señor Jesús. Gracias, papá. Gracias, Señor Jesús. Amén, amén. Gracias, Mateo, por esta palabra. Nos recuerda todo lo que hace nuestro Padre Celestial. Quiero decirte, Él siempre estará con nosotros y ha estado con nosotros desde el principio, cuando no podíamos ni meternos la cuchara en la boca, sino cuando necesitamos tetero, cuando necesitamos papilla, cuando necesitamos alimento, siempre Él ha estado con nosotros. Y yo quiero decirte, Él seguirá estando con nosotros en todo tiempo. Así como por ejemplo, como dice Mateo, a veces está en la universidad, es su responsabilidad, ya no es la responsabilidad de papá y mamá,
pero más sin embargo nosotros estamos aquí esperando para acompañarlo y respaldándolo en este proceso. Así está Dios, pendiente de cada paso que damos. Y quiero decirte a ti que te has sentido huérfano en este tiempo, desde que conocimos a Jesús, ya somos hijos de Dios, no somos más huérfanos. Siempre tenemos a alguien que está pendiente de nuestras necesidades, pendiente de todo lo que demandamos de Dios. Y yo quiero decirte, recibe la paternidad del Padre Eterno en esta hora, en el nombre de Jesús. Recibe ese abrazo que el Padre está extendiendo hacia ese lugar donde tú estás. Y quiero decirte una vez más, eres amado, amado del Padre. Dios te bendiga. Queremos recordarte que esta tarde a las 5 de la tarde vamos a estar conectados con los niños en la escuela de los niños. Pero también quiero decirte que ayer hubo un rally para los niños y también fue espectacular. Se gozaron, hubo unos ganadores, también tenemos los premios para ellos pendientes. Y esta tarde esperamos que tú también puedas invitar a las personas que te rodean, sobre todo que tienen niños, para que reciban este resumen, esta bendición que van a recibir esta tarde a las 5. Te esperamos el martes también, los tiempos de oración 5:30, el miércoles también 5:30, el tiempo de oración con la pastora. Y en la tarde, noche del miércoles, recuerda, seguimos estudiando el Evangelio de Mateo. Dios te bendiga. Bye bye. Dios te bendiga. Saludos. Fin de transmisión. Bye bye. Y ahora sí. Lo que pasa es que después se escuchaba. O sea, si no le quitabas el micrófono se escuchaba. Pero bien, bien, Juancho. Ya corto. Bien.